¿Cómo está, Mónica? Muchas gracias por venir al programa y bienvenida. Gracias. Tiene que hablarle harto al micrófono. Pégelo hacia usted. Sí, eso. Y pégale harto al micrófono porque en el fondo son unidireccionales. Entonces, nos pescan así como... Son de los buenos. Ahí sí. Ahí sí. No, estaba desconectado y Hassan lo conectó. La verdad es que, Mónica, vamos mejorando. Era error nuestro. Ya, pero está bien, ¿sí? Está perfecto. Ya, Sí, súper perfecto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo ha estado la cosa por allá? ¿En Valparaíso? Sí, pues en Valparaíso. En ¿Cómo ha sido Valparaíso. su pega? ¿Cómo se ha llevado con el resto de los diputados? ¿Cómo ha sido su experiencia nueva? Usted es nueva como diputada además, ¿no? Sí, claro. Bueno, primero que todo, agradecida de la invitación. Mi equipo y yo somos seguidores también del programa porque es un espacio que hacía falta. Tan súper mal enfocado, déjame decir. No, porque es un espacio que finalmente acerca temas como bastante relevantes en un lenguaje simple y por lo tanto es abierto a todo público. Y eso lo hace súper interesante, que es como lo que se ha venido haciendo últimamente. Bueno, claro, yo soy nueva en el Parlamento, así que para mí todo este proceso también ha sido muy nuevo. Conocer en el proceso de instalación a mis compañeros, cómo se hace el trabajo, cuál es la dinámica. Así que la verdad es que ha sido un proceso de mucho aprendizaje, de a poquito tratando de hacer lo mejor posible. Sus palabras son súper parecidas a las que dijo Fabiola Campillay ayer. Tú acá, Fabiola Campillay. Y dijo exactamente lo mismo. He ido aprendiendo el lenguaje, conocer la gente. Claro, pues es así. Sí. Usted en la Cámara, ella en el Senado, la misma, que es lógico. Es entrar una pega nueva, pues. Cuando entráis una pega nueva, tenéis que entrar a cachar los códigos, el cómo se relacionan, cuáles son las dinámicas internas. Incluso dijo que había aprendido no dijo con unas palabras, digo yo, a pirquinear votos, dijo, porque para algunas iniciativas tenía que ir uno por uno hablando, claro. Si una iniciativa, por ejemplo, que le gustaba, que ella dijo, yo no renuncio a lo que yo pienso, pero sí tengo que ir a buscar votos. Me pareció que uno que ha escuchado a otros diputados anteriores, se hace muchas veces. Y ha sido entretenido, no ha sido, vale la pena, está arrepentida. ¿Qué tal? A ver, en un índice de 1 a 10, ¿qué tan arrepentida estás? Hay días que un 8, un 9, sí. Hay días más difíciles, sí, hay días más complicados, porque efectivamente hay que aprender a trabajar en equipo, hay que aprender, a negociar, pero de una buena manera. Y muchas veces se pueden ver como querer transados un poco los ideales, y ahí es donde uno tiene que saber poner el límite y decir no. O sí, porque esto vale la pena, o no, porque esto es el límite que yo pongo, ¿sí? O sea, a veces hay que... Dígame a mí que estuve un año ahí... ¿Vieron Borgen en Netflix? Ah, sí, yo estuve... ¿Vieron Borgen? Sí. Ah, yo no. Véanla, ¿sí? Para que veas cómo se viene tu futuro. Sí, Vela, muy buena. Sí, es que es muy buena porque el arte de la negociación, es el arte de la negociación permanente. Es muy educativa de cómo funciona la política por dentro, creo yo, para aquellos que no somos parte de esos espacios de política. Entonces creo que muchas veces tenemos una idea o una ilusión de lo que pasa en los espacios políticos, como el Parlamento, por ejemplo, en los partidos políticos, y no siempre estamos tan al tanto de cómo funciona el muñequeo interno. Y creo que para aquellos que no pertenecemos a esos espacios, ver Borgen es muy educativo de cómo funciona y capaz que nos hace entender un poquito mejor cómo funcionan nuestros propios sistemas políticos. Ahora, yo no se lo recomiendo a usted, porque usted es una política de tomo y lomo, pero a la gente sí, que lo vean. Yo lo vi muy educativo para los que no formamos parte de esos espacios. ¿Usted es parte del PH? A mí el cupo me lo dio el PH para poder presentarme en una de sus listas, en donde fui con Pamela Giles, Hernán Palma y Barbarita Bustos. Pero yo no soy militante del PH. ¿Con quién está participando ahora? ¿En qué comisión? No es PH balanceado. Independiente, ¿cierto? ¿Comité? Claro, yo soy independiente. Comité Ecologista e Independientes, finalmente. Ya. Y está en la comisión, dice Educación y Familia. Sí. Y ahí quería entrar un poco al tema. Usted es mamá trans. Y eso también es una experiencia de llevarla a poner una posición en la Cámara con algunos republicanos, con alguna gente que es muy desagradable, esa es mi opinión personal. ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Cuáles son los temas que está relevando? ¿Cómo se ha dado esa dinámica y en las comisiones de Educación y Familia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mamá trans? Claro. Claro,
Yo tengo uno de mis hijos, yo soy mamá de 4 hijos. Ya. Y uno de 4. mis hijos, cuando tenía alrededor de 4 años, empezó a tratar de expresar, porque ellos finalmente les pasa algo, pero no saben cómo decirlo. Chiquitito, ¿ah? Sí, de que había algo y finalmente lo llevamos a varios lugares y nos comentaron que estaba diagnosticado con disforia de género. ¿A los 4 años? Sí, hoy en día no se utiliza ese término, Ese- ya, porque exacto. ha venido... Sí, me impresionó. Yo, a ver, Sí. ahí sí que me... Sí, también existe... Pero es que se fue habla hace rato eso, po. Claro, ya ha han cambiado pasado. harto, en Han pasado poquitos sus años. han ido Instrúyanos. cambiando. Sí. Claro, también se habla todavía se habla de trastorno de género, lo cual también es equívoco. Finalmente. Y estos niños finalmente saben lo que quieren ser desde muy, muy pequeños. Y en eso uno tiene que tener la mente bastante abierta, el corazón también. Cuando uno es mamá, siento que todo lo puede finalmente por los hijos. Y nos encontramos con un hijo que hizo su transición. Por suerte llegó una familia que es súper abierta, que le ha acompañado absolutamente en todo su camino. Y también en una sociedad que hoy en día también tiene cimentado un camino y que lo hace mucho más empático. ¿Eso hace cuántos años? Hace como 5 o 6 años Ah, aproximadamente. perfecto. Ya lleva hay 5 un o 6 proceso. años de transición. Sí. Perfecto. Así que ya tiene una identidad propia, maravilloso verle cada vez que se mira al espejo y se siente absolutamente conforme con quien es hoy en Con día. quien se ha transformado. Sí. Y eso es ser mamá trans, es poder acompañar a un hijo en este proceso difícil, pero hermoso. Oiga, usted es cabra chica. Tiene 36 años. No, ya soy una mujer hecha de Sí, derecho. pero No. 36 años con 4 hijos. Realmente joven, Ah, muy ¿para joven. tener 4 hijos? Sí, no, me refiero a Se eso, puso- ¿no? Se puso Usted las es una pilas diputada. como corresponde, hizo las tareas, ¿cierto? Oye, a sí, igual temprana que edad. nuestra editora, súper Sí. joven con 4 hijos y además se ve también muy joven, así que... Gracias. Y cuénteme, bueno, esto tiene un proceso que usted ha señalado, en Chile está más abierto ahora. Al menos se habla. O se sea, habla, la se- palabra trans es una palabra que no se ocupaba en Chile hasta hace 10 años sin ningún problema. O sea, la gente empezó a entender hace muy poco que existía esto, que era algo que estaba ahí, aunque no lo quisiéramos mirar, estaba ahí, y que ahora hemos tenido, creo yo, como país, un avance importante en eso. Ahora la gente sabe que existe una palabra, existe un nombre, se entiende del proceso un poco más quizás. Sí, antes eras travesti o eras Exacto. gay y como que no había otra posibilidad. Sí. Y para nosotros también, nosotros tuvimos que aprender, nosotros tuvimos que leer, instruirnos, escuchar a los expertos, porque tampoco era un tema que no manejábamos. Pero sí, todavía existe una resistencia grande, lo tengo en mi trabajo, de hecho, en donde trata de anularse esto sobre todo las infancias trans, cuando no lo aceptas, no lo entiendes o no lo conoces. Pero que no lo acepten no quiere decir que no exista, Claro. es una realidad. Está ahí. Está ahí y hay que aceptarlo, yo creo, de una vez por todas, también por el tema de la integración. Sí. Sí. Porque al final los únicos que salen perjudicados en esto son los niños y niñas trans que ven obstaculizado su propio proceso. Entonces, al final, los padres son los que, como tú, ¿cierto?, los que tienen que estar ahí para acompañar, el Estado tiene que estar ahí para acompañar, para legislar, para ser menos discriminatorio también. Hassan. ¿Qué? Es que nosotros siempre damos... ¿No vas a Fernando preguntarle? Pérez. Sí, pues. Ay, no, yo estaba... Perdón, todavía impactado por la juventud de la diputada. Sí, 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 Es es que muy esta es la joven, cuestión joven de con tener- 4 hijos, porque ya sabemos que hay diputadas Sí, más hay jóvenes, que- pero 4 hijos. Sí, mucho más jóvenes que Sí, yo. no, sí lo sé. No, Constituyentes también había nada. Sí. harta juventud llegando a la política hoy día. Es que Me gusta esto eso, pero la 4 crianza hijos. sí, porque estamos hablando de varios hermanos que usted había criado los hijos antes de llegar a tener el tema con tener un hijo trans, ¿cierto? Claro. Ya, entonces esta experiencia de estar criando hijos, que usted estaba estudiando al mismo tiempo ingeniería, ¿cierto? Sí, Y al final, Todo. porque yo creo que vale la pena hablar un poco del rol de la madre y del padre en esto, porque es una sociedad que exige mucho en términos de una jornada laboral súper exigente, de poco tiempo para estar con la familia. Entonces, dar acompañamiento emocional, ayudar a niños que están pasando por cosas como desafiantes,
es súper difícil cuando uno tiene tantas otras responsabilidades. Y entonces ahora con el labor de parlamentaria, cuando el Congreso está debatiendo cosas tan importantes como las 40 horas, quería preguntar un poco más por su experiencia de vida en ese sentido, de cómo llevar todas esas cosas al mismo tiempo. Claro. Ahí es donde es A súper ningún importante. hombre le preguntan eso, amiga. Eso, partamos por ahí, que partimos con una pregunta que está un poquito tocada en el tema de género. A ningún hombre le preguntan cómo compatibiliza su vida laboral con su vida familiar. En cambio, a las mujeres sí se nos pregunta cómo compatibilizamos nuestra vida familiar y Pero laboral. también es una pregunta realista, porque en el fondo es, para alegar contra eso, él lo pregunta. Claro, pero para eso... No, yo estaba preguntando más bien, entendiendo que en una sociedad súper machista la crianza no es una cosa que está compartida equitativamente. No, pues, entonces, por la relevancia de la supuesto. pregunta es precisamente eso. Oye, si hay alguien en un contexto deconstruido que en la además sana, es así Te que apuesto, no, te no, apuesto yo no que sé nada. al padre de tus hijos nadie le hizo esta pregunta probablemente antes. Pero para eso estamos, para poder explicarle a Hassam y a todos los hombres que no saben cómo compatibilizar las situaciones. No, nosotros recibimos mucha ayuda profesional, porque evidentemente esto sí es un proceso que uno no necesariamente tiene por qué saber cómo llevarlo. Obvio. Efectivamente, yo estudié más grande, ya con hijos. Porque para qué hacer las cosas fáciles si las pueden hacer difíciles. Algo Para así. eso somos mujeres, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Finalmente uno igual logra sacarlo adelante. Y claro, son decisiones personales finalmente, pero lo bueno es que aquí hoy en día existen fundaciones que apoyan, y no tan solo al niño que está en transición, sino que es un trabajo familiar, porque se entiende que la transición es familiar. Es que transitan Nosotros todos. somos una familia trans. Exacto. No es tan solo mi hija. Y por suerte, bueno, digo por suerte porque en la familia no nos hemos encontrado con nadie, o con amigos cercanos tampoco, que no hayan podido entender el tema y que no están apoyando hoy en día. Qué bueno. Seguimos siendo el mismo núcleo de siempre. Entonces, eso es súper bonito, que hoy en día los niños tengan ese apoyo fundamental que nace desde las familias. Transita uno y transitan todos. Y Exacto. así funciona. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Sí, sí, es algo de familia. Pero al final todo se logra, querido Hassam. Ya, todo. pero el tema de las 40 horas y el debate que está teniendo ahora de tener espacio para estas cosas, que ya ha sido muy difícil en el Congreso avanzar porque parece que los que se oponen a 40 horas son las mismas personas que hacen gárgaras con la familia. Claro. Entonces, Pero como- que no están encargados de su familia probablemente. O que tienen otra- Y que tienen 3 nanas, por supuesto. Sí, tienen otras experiencias de vida, Exacto. otras realidades. Pero justamente si hablamos de la familia y nos enfocamos en la familia, me parece muy lógico que queramos tener una jornada laboral más corta, que justamente nos permita pasar más tiempo con la familia y tiempo de calidad, porque a veces uno llega súper cansado a decirle buenas noches, ni siquiera hacer tareas o hacerlas a medio. ¿Querís descansar? Porque uno llega súper cansado. Sí. Está el tema también de los largos trayectos. Hoy en día la mayor cantidad Fatal. de gente se va de un extremo de la ciudad a otro a trabajar. Entonces la vida adulta es bastante pesada para nosotros los papás. Entonces, obviamente, las 40 horas creo que vienen a solucionar temas también de salud mental. Hoy en día es reconocido que también necesitamos un espacio para el ocio, para descansar, para el no hacer nada. También le hace muy bien al cuerpo, al espíritu, a la mente. Entonces, a mí me parece súper lógico lo de las 40 horas y por lo tanto estoy súper de acuerdo Y en ojo que el que proyecto avance. El ocio aumenta la productividad. Cuando tenemos espacios de verdadero descanso, de verdadero ocio, de verdadero hacer lo que queremos por nosotros y no por la pega, eso también hace que nuestros índices de productividad mejoren. Dos leyes que se aprobaron en la Cámara, que son la de 40 horas que acabamos de decir, la ley José Matías, ¿cierto?, que también se aprobó en la Cámara por 90 y tantos, 24 votos, creo, contra 22 abstenciones y 22 en contra, están en el Senado. La de las 40 horas está durmiendo el sueño justo, porque todavía hace rato podría haber salido del Senado, y ahora entró la ley de José Matías, que es la ley que en fondo proyecto contra el bullying y la discriminación en los estudiantes LGTBQ+, en los colegios, etcétera. ¿Cómo lo ve usted ve la posibilidad de que la aprueben en el Senado prontamente esa ley? Por una parte, la ley de las 40 horas creo que corre con una mayor ventaja porque finalmente Es más transversal.
Y siento que el Ejecutivo, sí, es menos Claro. polémica, más transversal, Claro. y siento que el Ejecutivo finalmente es el que le va a dar el soporte, el empuje, etcétera. A diferencia de la ley José Matías, que no tan solo, ojo, viene a defender o a tratar de hacer buena convivencia con niñas de la comunidad LGBT y Q+, sino que pero es transversal, también es para todo, para todo tipo de niñas. Lo que pasa es que esta ley comienza con una situación de un niño José trans, Matías. que es José Matías, quien toma la decisión terrible de quitarse la vida porque no pudo con lo que le estaba pasando en el colegio. Es muy fuerte la historia. Nosotros compartimos las sesiones de la Comisión de Educación con la mamá de José Matías, y yo como mamá trans se me aprieta la garganta Claro, a ti cada vez que feroz. hablo. Sí, porque uno de alguna forma siente que tiene que estar siempre con los hijos en todos los espacios, acompañándolos y todo, pero es muy fuerte que un niño llegue a tomar esa decisión. Pero no tan solo hay que ser un niño trans para llegar a tomar esa decisión. Hay muchos otros niños que han intentado suicidio, que lo concretan, Exacto. no teniendo absolutamente ninguna condición o perteneciendo a la comunidad. Entonces, Esa niña que se suicidó en una cuestión de venta de comida rápida, ¿te acuerdas? No hace mucho, en un baño. En el Starbucks. Ah, Sí, en el Sí. Starbucks, sí. Que no tenía. Sí. Sí, pues acuérdense, sí, tienes toda la razón, sí. Va más allá de solamente va más allá, Sí. y también por un tema que nos encontramos con el inicio de clases 2022, con un tema de violencia interna y de convivencia feroz. Sí. Entonces, esto viene a hablar de una manera mucho más general de la convivencia escolar, pero obviamente hay ciertos sectores más conservadores, que es entendible, que sienten que solamente se estaba tratando de proteger a un tipo de niño en particular, y por lo tanto yo espero de Y aunque todo fuera corazón, así, bueno, si es un tipo particular de niños y niñas al que hay que proteger, bueno, hagámoslo igual, aunque sea para ese tipo particular de niños, Claro, lo aunque que- no fuera para todos. Creo que si alguien necesita protección, bueno, se hace lo que sea para darle protección, aunque sea un grupo particular. Especialmente si es un grupo particular. Es como- Por definición, yo humildemente propondría ¿Sí? que es menos importante proteger a las personas que no necesitan protección. Exacto. Señora Elizalde, por favor, ¿podría hablar con las comisiones distintas y los comités para poner la ley en tabla? Gracias. Sí, la Comisión de Educación necesita en el Senado que se avance para que pueda volver y ya poder promulgarla, pero evidentemente hay ciertos sectores que no reconocen a las niñeces trans, y por lo tanto van a tratar de Obstaculizar, obstaculizar. sí, como lo han hecho con Porque muchas piensan normas. que es una ideología y que queremos Que no existen, para empezar. La que ideología de educación- género. Que no existen, claro, no existen. ¿La puedo sacar del tema y llevarlo a otro? Por supuesto. Esto es comentilleo. Ya, ¿qué Cuenta- pasa con el cuenta una acuerdo nueva. París y Giles? Cuéntenos, usted entró por los humanistas. ¿Qué sabe? ¿Qué nos puede contar? Queremos explicaciones en esta mesa. Acuerdo París y Giles. Se dice, pues se está Y hablando. nosotros hacemos Que buenas Parisi- preguntas. No. pero- Sí, que Parisi está invitando a Pamela Giles a ir a primarias para presentarse por el Partido de la Gente para las próximas presidenciales. Yo creo que es súper pronto para hablar de... Sí, no, obviamente. No, pero como a modo Y eso copucha diputada. Claro, lo que pasa es que yo no tengo información más de lo que sale en prensa, de lo que ya. he leído en prensa. Ya. No hay información directa. Debo Debo ser honesta. Ahí quedó tu copucha, Stingo, ahí queríamos quedaste. más. Si Bueno, no les- lo que ha salido en si prensa es su- bastante. Si no ¿eh? les contaría. No, lo que ha salido en prensa es bastante, que tuvieron este acercamiento, que como tú bien dijiste, Parisi le invitó a una primaria entre él. Carter y Pamela Giles, Representante. Carter y Parisi. Esa es la Exacto. primera Ah, ya verdad. del Partido de la Gente. Esto es que para ver quién iba por ello, etcétera. Parisi tendría que, para hacer una primaria, supongo que tiene que estar acá. No, pues no tiene que estar acá. Si nunca estaba acá, si no habían ido, no. No existe. No, tendría que Sin pagar. domicilio conocido. Sí, o sea, claro, y además no sé si, ¿por qué no lo han notificado en Estados Unidos? Si hay sistemas de notificación en Estados Unidos que alguien que vende, o sea, que debe plata. Ahora, él está notificado, yo no sé si podrán traerlo, es difícil eso, ¿no? La notificación sí, pero creo que el cobro es más difícil de alimentos, digamos, en Estados Unidos. Bueno. Sí, yo creo que falta mucha agua que pase bajo el puente para poder definir siquiera los primeros Sí, nombres no, se fue, para era algo copucha así. nomás diputada. Yo sí. creo que es un tema más
más estratégico comunicacional. Que Más de otra cosa. desahuciar al gobierno y empezar a elegir presidente nuevo cuando todavía le quedan 4 años. Sí, yo creo que tiene más que ver con otras cosas, pero yo creo que lo importante es lo que va a pasar ahora en noviembre finalmente. Y de ahí pueden salir como varias cosas. ¿Qué es lo que va a pasar en noviembre? Que se tiene que renovar la mesa de nuestro Parlamento, de nuestro Congreso. Yo creo que ahí es donde vamos a ver si se cumple el acuerdo, finalmente qué otros caminos se pueden ir dando. A propósito de lo que me preguntaban de Pamela y Parisi. Sí, los acuerdos que lleguen más adelante, esperemos que no lleguen a esos acuerdos, pero bueno. Bueno, es curioso porque al final cuando uno es diputado o diputada termina siendo comentarista de la política del Ejecutivo, que es parte de los males de este sistema hiperpresidencialista que lamentablemente el Congreso es sujeto precisamente a los caprichos del Ejecutivo. Y eso implica una tarea de negociación permanente y claro, ¿quién va a ser el próximo presidente? El debate empieza el día después de la elección, lamentablemente. Pero mientras existen estos debates con el Ejecutivo, el futuro Ejecutivo, también hay un trabajo territorial. Lo tocamos porque usted representa la Florida, Puente Alto, La Pintana, esta zona que es súper de largos trayectos para llegar al trabajo, algo que menciona. Que uno de los puntos importantes de ese sector es precisamente la baja conectividad con sus lugares de trabajo, pero también una zona donde la precariedad del trabajo en general ha sido un tremendo problema. Y quiero preguntar cómo va el trabajo territorial de representación específicamente del distrito. Tenemos comunas diversas. El territorio es extenso. Geográficamente, claro. Porque además tenemos Pirque y San José de Maipo. Ah, bueno, sí. Y por lo tanto hay necesidades diferentes también. Y Puente Alto es la comuna con mayor población más populosa en Chile. Claro. Entonces hay hartas cosas. Por ejemplo, en Puente Alto tenemos un tipo de problema, Puente Alto, La Pintana, La Florida, San José de Maipo y Pirque son otros que tienen más que ver con la ruralidad. En cambio, lo que tú comentabas, Puente Alto, La Pintana y La Florida son comunas dormitorio, claro. Finalmente, y se cree que es así como la periferia de la región metropolitana. Los vecinos se trasladan, todos se levantan 5, 6 de la mañana, ya están tomando locomoción para ir a sus lugares de trabajo al otro extremo de la ciudad, porque cercano no hay trabajo o no de mejor remuneración quizás, y eso merma la calidad de vida. O sea, son de por sí familias que no ven a sus hijos durante todo el día o que tienen que dejarlos encargados, niños que, por ejemplo, en la época de pandemia pasaron solos, se tenían que conectar solo a clase. Claro. También Puente Alto fue la comuna que más meses estuvo bajo cuarentena total, y eso dejó a muchas personas sin trabajo. Así que de por sí tenemos como desventaja en varios términos, además de ser comunas súper estigmatizadas también respecto a violencia, a delincuencia. El trabajo en el territorio nosotros lo dividimos en eso, en las comunas que tienen ciertos niveles de necesidades, San José de Maipo y Pirque, que tienen otro tipo de problemática. Y ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Sí. Bueno, sobre todo después de la victoria del rechazo, en realidad se nota la desconexión con lo que uno podría a estas alturas llamar una mayoría silenciosa que no ha participado en política ni votando, ni en organizaciones sociales, y no se conoce muy bien su posición. Al final ahora la derecha está haciendo una fiesta interpretando que el voto rechazo es un apoyo a ellos, pero en realidad no es así. Pero por eso es tan importante el trabajo territorial y la conexión de ustedes como representantes con estas comunidades, precisamente para saber más. Entonces, la recepción en las calles ahora de esas diversidades, ¿cómo ha sido últimamente y sobre todo después del 4 de septiembre? Yo considero que la gente tiene tantas necesidades que
a veces no está tan conectado con la política ni con el último plebiscito. Porque no les sirve, porque siente porque que no, tiene no le necesidades afecta. más urgentes. Exacto. Y está demasiado preocupado de esas necesidades. La gente está preocupada de cómo llegar a fin de mes, Claro. de cómo volver a trabajar. Muchas mamás que se tuvieron que reinventar, están tratando de sacar sus pymes como pueden. Entonces, yo era férrima del apruebo, obviamente, pero no sé si hubo el tiempo suficiente para poder bajar a todas las personas y explicarles que quizá no era una solución inmediata, sino que estábamos hablando a largo plazo de temas que sí iban a ser de su interés, temas que sí le van a afectar a sus hijos. Pero el sentido de urgencia es mayor. Sí, porque la pandemia también dejó un catastro súper grande de otras dificultades. Entonces yo creo que se conjugó de mala manera esto y de verdad las personas están preocupadas de otras cosas, están preocupadas porque se sienten inseguras, están preocupadas porque tantas cosas. Entonces finalmente quieren soluciones inmediatas. Uno como parlamentario no le puede dar esas soluciones inmediatas. A veces la gente llega a pedir, hay cosas tan simples, un baloncito de gas, en invierno ayuda con la parafina, otro tipo de cosas que nosotros no podemos. O sea, que deberían ser de políticas públicas o de la municipalidad y van a ustedes a pedirles cosas y eso pasa mucho. Sí, es que también hay Sí. un tema de desinformación y lo mismo pasó para el tema del apruebo, finalmente, el plebiscito. Entonces yo creo que también necesitamos mucho más enfoque en lo que es la educación. Absolutamente. Usted está en la Comisión de Educación y en la Comisión de Familia, ¿y en qué otra comisión está, diputada? Interparlamentaria Alianza Pacífico. Esa es con... Ya, Esa es ¿Esa ha avanzado en algunas como cosas con los diputados de otros lados, acuerdos? En la Alianza del Pacífico trabajamos con los países de México, Ecuador. Colombia y me falta uno, ¿Ecuador o Perú? Perú y nosotros los chilenos. Y nos damos cuenta que tenemos como varias problemáticas en común. Uno es la violencia, la delincuencia. Otra es el rol de la mujer en el desarrollo social y económico. Y entonces ahí estamos tirando varios lineamientos justamente para poder hacer alianzas, tal como se llama la comisión, que nos permitan avanzar en temas justamente generales. La idea macro es lo económico, el Pacífico, Alianza Pacífico. Pero yo soy de la idea de que el desarrollo económico no puede ir sino de la mano del desarrollo social. Y en eso tiene que ser un desarrollo para todos. O sea, todos tienen que verse beneficiados de esto y para eso tienen que estar todos incluidos. Tiene que estar la mujer, tiene que estar las disidencias también. Es que en materia de mujer, por ejemplo, México es un país con mucho machismo. México es un país que tiene Fatal. muy fuerte el machismo. Uy, Perú también. O sea, si tú te leís Los hijos de Sánchez, por ejemplo, yo sé que es una novela antigua, o sea, un libro antiguo, pero que reflejaba un poco la sociedad mexicana y todo lo que ha venido después. Y entonces también hay un tema que por lo menos en el derrotero respecto de las labores de la mujer, el papel de la mujer en política, el papel de la mujer en la sociedad, es bueno que se converse con los países latinoamericanos que tenemos esa raíz tan machista y patriarcal. Yo siento que es un buen aporte que puede ser que de alguna vez los países latinoamericanos tengamos una postura común, ¿no? Por lo menos a nivel parlamentario. Sí, yo en este caso, porque se comparte con ambas cámaras, senadores y diputados. De los diputados soy la única mujer de izquierda, Yeah. se puede decir. Entonces, para mí es relevante siempre poner en la mesa, para que no se olviden, que el rol de la mujer es tremendamente significativo. Porque, por ejemplo, en pandemia muchas mujeres perdieron su fuente laboral Claro. y la única forma de reinventarse para seguir siendo cuidadoras y no dejar de lado la familia fue generar negocios propios como mini pyme. Claro. Pero esto tiene que ir con apoyo de los estados finalmente, Lo porque si no, veníamos no hablando tienen cómo crecer. en la sección anterior. Claro. Bueno, la pandemia dejó un retroceso de 20 años en, Sí. en las mujeres en lo laboral. ¿Y eso es por qué? Porque tuvieron que dedicarse a cuidar, como siempre, ¿cierto? Retrocedimos en eso, donde se asumió que quienes tenían que renunciar a sus trabajos para cuidar eran las mujeres y no los varones. Y tampoco hay ninguna... no hay nada gubernamental, ¿cierto? O estatal que ayudara a que eso no fuera así.
Por lo tanto, ¿era eso o nada? O las mujeres renunciaban a sus trabajos o los niños se quedaban solo en la machos. casa. Sí. Claro. Por supuesto, pero también el tema de la violencia, porque somos países que lamentablemente compartimos cifras altas de femicidios y de violencia intrafamiliar, y la violencia intrafamiliar es para mujeres y también la viven los niños. Así que, insisto, la temática de la comisión es económica, pero al menos yo siento que mi deber en esa comisión es poner la temática de la mujer, es poner el desarrollo integral y transversal, porque yo no estoy de acuerdo con que el desarrollo económico solo sea para unos o para cierta parte de la población y para otras no. Sí, bueno, hemos estado hablando de tantas cosas del trabajo parlamentario, ¿cierto? De lo que pasa en la alta política con el Ejecutivo, lo que pasa a nivel territorial, y ya nos está yendo el tiempo de la entrevista, entonces tenemos que llegar a lo más importante, que siempre llega al final por nuestra ineficiencia como entrevistadores. Pero hay un tema súper importante que tiene que ver con la protección de los más vulnerables, que al final yo creo que para muchos es la razón por estar en la política. Y en este caso tienen que ver con la discriminación, porque existe una ley antidiscriminación, la así llamada ley Zamudio, ¿cierto? Y usted está trabajando en una ley de identidad de género que va a proteger a niñas trans por razones de que la ley Zamudio no ha funcionado bien por eso, porque es excesivamente amplia, tengo entendido. ¿Cómo va eso? La ley Zamudio es buena, pero tiene ciertos vacíos que la verdad podemos trabajar y debemos trabajar en modificarlo, y pasa así con varias leyes. A veces se promulga, de repente podemos estar de acuerdo con lo general o no, pero siempre está la posibilidad de mejorar las leyes. Y claro, acá faltan varias cosas, pero yo quiero ir a otro tema o darle otra visión, porque finalmente nos podemos llenar de leyes, nos podemos llenar de... Hay otro nombre técnico para las que son como mandatos, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. Pero ¿qué pasa con la implementación o qué pasa con la difusión de esas leyes? Porque es lo que estamos cojeando, es finalmente lo que no se hace muy bien, circulares se llama. Por ejemplo, las de educación para niños de la diversidad. Que salgan del ministerio, circulares que den instrucciones a los distintos, llevándolo a carne, digamos. Claro, que te digan cómo actuar para evitar, ¿cierto?, aquellas cosas que la ley está penalizando. ¿Cómo implementas la ley en cada establecimiento educacional o comunidad educativa? Perfecto. Súper. Pero eso se promulga y muchas gracias. Quedó ahí y eso no sirve, porque la gente lo que necesita es saber por qué, saber de qué, para qué, quiénes, porque no entienden. Yo entiendo lo que es ser trans, hasta donde mi maternidad lo permite, claro, y puedo empatizar. Pero si yo no fuera mamá trans, a lo mejor no lo podría entender y podría cuestionarme, como lo hacen algunos apoderados, pero ¿por qué va a ir al baño de los otros niños y... ¿Me entienden? Sí. Entonces, hay que hacer la bajada de implementación y de difusión a toda la comunidad escolar, y también pasa en salud. Claro que sí, los profesionales de la salud. Sí. Exacto, porque yo creo que hay voluntad, yo creo que hay mucha voluntad de los profesionales de ambas partes, pero no tienen por qué sabérselas todas, y ahí es donde yo creo que hemos fallado, en que podemos estar lleno de circulares, lleno de leyes, pero finalmente, ¿cómo llegan a las personas? Que además no es fácil interpretarlas. Es cosa de leerse un documento legal y finalmente yo no entiendo nada. A mí me hablan de autos y yo pienso en un auto, ¿cierto? Entonces es autos difícil. Para fallo. Y uno piensa, ¿qué significa eso? En un auto 0 kilómetros. Tú lo sabes, tu marido es abogado, no me digas una cosa. Entonces eso, y programas como estos, por ejemplo, también ayudan harto, lo que comentaba afuera hace un rato, llevar lo que se ve tan difícil y tan lejano y tan técnico, así de manera tan simple, porque debiese ser mucho más simple. Lo que se trató también de hacer con el hermoso texto que no se aprobó. Hace 3 días mi señora estaba en una reunión, yo llegué y le hablé, y después me di cuenta que estaba en una reunión. Y la reunión de apoderados, solamente de profesores, perdón, era de eso. Tenían una, en el colegio donde ella hace clase, y había una reunión de todos obligatoria para todos los profesores, que fue por Zoom. Fue el 18 de octubre, por eso fue por Zoom, en que había una persona experta les estaba explicando
cómo se trataba, cómo se veían las cuestiones en los baños, todo llevarlo de los niños trans, el colegio de mi hijo, Aterrizarlo. sí, aterrizarlo, eso es, aterrizarlo. Eso se hizo con los profes del colegio donde está el profe mi señora. Así como tú lo que usted dice, diputada, súper así, cómo se trata, cuál es la mejor forma, y así llevándolo allá, y aquí está, y los profes, listo, pues, o sea, eso es una cuestión que tiene que llevarse, pero a nivel del ministerio, diría yo, ¿no? Tenía que hacerse más bien como... Sí, yo creo que falta Generalizado. un programa ahí, claro, que pueda hacer la bajada y también para Porque eso fue el una tema de las iniciativa del corporaciones. colegio de mi señora. Sí. Claro. Ahora hay hartas fundaciones, por ejemplo está Red Diversa, OTD, la fundación donde nosotros también participamos con mi familia por el tema de mi hija, que están súper abiertos y finalmente disponibles y hacen cursos, Claro. hacen bajadas, hacen Para charlas. hacer capacitaciones Pero eso también. es por amor al arte nomás, pues absolutamente gratuito y voluntarioso, pero lo que necesitamos es algo que Una sea... política, sí. Y que sea también estándar, para Exacto. que todos hablemos lo mismo en el fondo. Para que estemos todos en la misma página. Sí, así me parece que eso bien. hace Sí. falta. Buena. Muchas gracias, diputada Mónica Arce, por venir a La Voz de los que Sobran. No habíamos tenido su visita, ¿no? Acá no, yo lo conocí a usted en... Porque lo quién vi no, en- porque quién no. No, lo vi en el ex congreso una vez que nos cruzamos, sí, y yo ya, estaba sí. embarazada. Sí. usted Cuando está estaba embarazada. escribiendo ese texto. Ya. Ahí Sí, todos, sí, sí. los Lo que vi no, ahí. los que no lo saludamos conocían ahí nos lo nos conocieron. saludamos Ahí lo sí. conocí. Porque usted después se fue con pre y post. La verdad es que siempre igual he estado trabajando. Ah, ya. Pero Tenía online. todo el derecho a haber Eso pasa, seguido con pasa. pre y post. Pero online. Es que hay tantas urgencias que la verdad es que hay que tratar de estar. Sí. Pero porque también tengo un equipo que... Porque, ojo, acá nosotros somos rostro nomás. Unos mejores que otros. Pero acá hay un equipo detrás que trabaja el doble que a veces que uno y que está todo el tiempo atento y que está trabajando. Ellos no tienen pre y postnatal finalmente. Sí. Así que eso, también un saludo para todos los equipos que apoyan esta labor significativa y por lo demás ardua. ¿Cómo se llama su último hijo? Samín Samín. es un nombre quechua. Es el que nació hace poquito. Sí, tiene 6 meses Samín y es un amor de hijo, Mira. como todos los demás. A los, aguanta, Sí, eso a los suena 6 meses todos son un amor, sospechoso. amiga. A los 6 meses todos son un amor. Esta vez me salió uno que era como un amor. Sonó raro, sonó ¡Qué mal. suerte! Sí. No. Significa feliz, virtuoso, exitoso. Es que le tratamos de dar la mejor energía a Samín. Qué buena. Muchas gracias, diputada, por haber estado con nosotros en La Voz de los que Sobran. Su casa cuando usted quiera. Gracias. Quería dar un pequeño saludo. Lo que usted Palabras quiera. al cierre. Sí, al Partido Humanista que me dio la posibilidad de estar hoy en día en este puesto de representación, que se está terminando de legalizar. Yo les deseo lo mejor. Tienen una historia y valores muy importantes que ojalá pudiesen ser transversales. Y eso, les deseo lo mejor y felicitaciones por este trabajo que han hecho para poder volver a estar legalizados. Eso. Sí, po. Usted sigue independiente, ¿cierto? Sí, Con soy saludo de- independiente. Sí. Y no me digan usted, díganme. Mónica, nomás díganme tú. Las autoridades, estamos en tiempos de restauración conservadora, así que, Es que- todas las autoridades son usted ahora. No estoy muy de acuerdo con eso. Yo tampoco, así Nosotros hay que que pelearlo. pues sí, lo está Es política mía. Es política yo te tuteo, no te preocupes. Sí, yo soy Mónica, usted sin título. Ya, chiquillos, muchas gracias. Gracias, Muy- Mónica. muy